Buenos días, amigos. Qué lindo encontrarnos. Bueno, a mí me encanta, espero que a ustedes también. No me quiero olvidar, Shana Tová y Fátima Tová. Esta noche, bueno, este atardecer comienza Yom Kippur, así que abrazos a la cole. Bueno, se me ocurrió releer y algo me hace un eco de que el año que viene se cumplen 100 años de la muerte de un escritor magnífico que es Franz Kafka. A veces pienso si yo no estudié, pero yo leía a Kafka siempre desde muy chica. Me fascinó, y bueno, es fascinante. No voy a descubrir nada nuevo. Digo, allá con el tiempo, ¿no habré estudiado Derecho Penal gracias a eso? Bueno, quién sabe, ya lo hablaré con el psicoanalista. Bueno, me puse a leer o a releer un cuento magnífico de Kafka. Me salteo su vida, su obra, porque ahí encuentran por todos lados y seguramente muchos la conocen. Así que vamos al tema que nos convoca, que es su magnífica literatura. Hay un antes y un después en la historia de la literatura mundial, y tiene un nombre. Bueno, tiene varios, pero el de hoy es Franz Kafka. El cuento, sobre el que hace muchos años trabajé para un trabajo de derecho penal, es En la colonia penitenciaria. Es un cuento maravilloso, no muy extenso, que Kafka escribió antes de la Primera Guerra Mundial. Yo tengo esta edición, lo van a encontrar en muchas, o en varias, en castellano, En la colonia penitenciaria. Bueno, ¿por qué, digamos, le doy una lectura especial a este cuento? En primer lugar, porque es magnífico, fuera de toda apreciación que no tiene nada que ver con el derecho penal ni con el derecho. Pero, particularmente, porque acá Kafka trata un tema que es bastante sutil, y es la culpabilidad. La culpabilidad. El tema del cuento, en mi lectura, es la culpabilidad. Y la culpabilidad es un tema que es un tema normativo por excelencia. La culpabilidad no es una consecuencia natural de nada, solo se aplica a los seres humanos como concepto, implica la responsabilidad por nuestros actos y la posibilidad de asumirla. Por lo cual, bueno, ya sabemos, tiene que ver con muchas cosas como la edad, la situación concreta, etcétera, etcétera, pero básicamente la culpabilidad, que la van a ver aparecer en los sistemas normativos en general, que son tres: la religión, la moral y el derecho. El tema de la culpabilidad está siempre presente, claro, desde el punto de vista jurídico estrictamente se acota en sus implicancias, podríamos decir, religiosas, pero abreva ahí, porque estamos hablando de normatividad y los seres humanos somos seres en la ley. Entonces, siempre vamos a ver el tema de la culpabilidad por ejemplo, en la religión, en la moral. Ahora bien, cuando enfocamos este tema, la culpabilidad desde el punto de vista jurídico, y muy especialmente jurídico penal, tenemos una idea, incluso una intuición, cuando las personas decimos es culpable, no es culpable, un juez va a decir si es culpable, ese tipo de apreciaciones. Tenemos una intuición que alude allá a la responsabilidad, a la posibilidad de asumir responsabilidad por nuestros actos, que no siempre estamos en esa hipótesis en materia penal. Pero la particularidad que cobra este tema, que es muy espinoso en materia jurídica, es que la culpabilidad en el derecho penal moderno y en el Estado de Derecho no solo es un concepto clave, no solo es imprescindible, sino que es una garantía. La culpabilidad en el Estado de Derecho funciona como una garantía. Y en líneas generales quiere decir que si bien yo puedo haber hecho algo y asumirlo y ser responsable por ello,
no necesariamente soy culpable. Lo vamos a dejar aquí ahora. Cuando hablo de culpabilidad en materia jurídica, esto lo van a entender todos, creo yo, los que no son abogados también, siempre nos referimos a esas, vamos a decirlo así, aunque no es muy técnico lo mío, formas de la culpabilidad, que ya están captadas muy tempranamente en los sistemas religiosos. En la escritura, por ejemplo, aparece esa diferencia, y los romanos la elaboraron mucho más. Y es la culpabilidad en términos de imprudencia, de negligencia o de impericia, lo que llamamos la forma culposa, imprudente, impericia, negligencia, o como conocimiento, que es la forma dolosa de la culpabilidad, el conocimiento. Esto lo vamos a dejar por acá y me van a decir, ¿y cuándo va a empezar a hablar esta señora de ese cuento maravilloso que es en la colonia penitenciaria? Léanlo, porque lo van a, no sé si disfrutar es la palabra, pero es magnífico. Bueno, ¿por qué lo menciono? Porque todos sabemos que Kafka, me da no sé qué llamarlo un colega, porque, ay, bueno, me queda grande. Pero Kafka era abogado y toda su vida trabajó de abogado. Y nosotros estamos acostumbrados a ver, los que nos interesamos por su vida, y esto es sabido, que el trabajo que tenía, que toda la vida tuvo el mismo en una empresa de seguros familiar, de un gran amigo de su padre, él trabajó siempre ahí como abogado, no le gustaba ese trabajo. Pero eso a veces nos hace perder de vista que Kafka tuvo una gran formación como abogado, de la que nunca renegó, que se trasluce en muchas de sus escritos, y quiero señalar acá que era un hombre moderno, vamos a decir así, un hombre que tenía muy clara en su formación los fundamentos y la defensa del Estado de Derecho, y por eso lo traigo a raíz de la lectura de este cuento. Un hombre que, como lo vemos en este cuento, y ya en el desarrollo se van a dar cuenta, especialmente los que son abogados, pero no solamente, que claro tenía Kafka que la culpabilidad funciona como una garantía fundamental en un Estado de Derecho y en un sistema penal, y que claro tenía cuáles eran los fundamentos del Estado de Derecho. Mi principio fundamental es este: la culpa es siempre indudable. ¿Qué expresión? Esta expresión la dice el oficial. Y ahora vamos a hablar un poquito de qué viene el argumento de este cuento. Recuerden esta frase con un eco tan siniestro: mi principio fundamental es este: la culpa es siempre indudable. Van a ver qué miedito da esto, si afirmamos esto, como hace el personaje, uno de los personajes protagónicos de este cuento. ¿De qué viene este cuento en la colonia penitenciaria? Bueno, un personaje que se llama el explorador, yo diría un alter ego de Kafka, que aparece como un inspector de colonias penitenciarias o algo por el estilo. Esas viejas colonias penitenciarias, recuerdan, nosotros enseguida nos aparece la imagen de la Isla del Diablo, de esos lugares, bueno, hasta de Ushuaia, de esos lugares de extrañamiento en esa época, con unas distancias y una imposibilidad de acceder tan enorme, que implicaba sacar a las personas que no cumplían una condena en una institución normal, digamos. Existía el sistema de penitenciaría, y a veces eso implicaba unas condiciones bastante espantosas y un extrañamiento geográfico. ¿Se acuerdan de Papillón? Bueno, o pensemos nosotros en el penal o penitenciaría de Ushuaia. Bueno, es algo así. Por supuesto, es en una isla, algo que nos da una idea justamente de extraterritorialidad, de extrañamiento. Bueno, este cuento se trata de lo siguiente, y lo vamos a ir desarrollando en los próximos videos si me acompañan. Este personaje, el explorador, el alter ego de Franz Kafka, es invitado
por las autoridades de una colonia penitenciaria a asistir a una ejecución, o sea, a la aplicación en un condenado concreto de una o de la pena de muerte. Lo invitan para que asista a ese proceso, a esa situación y a esa ejecución. Es a lo largo de toda esa instancia que se desarrolla de una manera magistral que el explorador va a entender, asombrado y después espantado, de qué se trata este sistema. Bien, hoy solo les quiero plantear esto. Este es el argumento del cuento. Llegamos como invitados a asistir a una ejecución en una colonia penitenciaria. Y los personajes principales de este cuento, prácticamente los únicos, son el explorador, el alter ego de Kafka, el oficial, que es el que está a cargo no de la isla, sino de las ejecuciones, y que es el que lo recibe y le explica el sistema, que no llama sistema sino aparato, fíjense qué palabra, le explica el funcionamiento de la máquina de la muerte, llamándola aparato. Nosotros decimos aparato judicial, aparato penal. Bueno, y después tenemos a otro personaje que es el comandante, el jefe máximo de la isla, de la colonia penitenciaria a la que responde el oficial. Aparece un soldado, personaje un poco secundario, y aparece el condenado. Estos serían los personajes: el explorador, el oficial, el comandante, el soldado y el condenado. Y tenemos otro personaje muy importante, pero que está muerto. Es el antiguo comandante, a quien el oficial venera y quien es el autor de este sistema que nos va a dar muy siniestro. Nos vemos en el próximo. Vamos a avanzar con el argumento de este cuento maravilloso y vamos a profundizar sobre el tema del principio y la garantía de la culpabilidad. Muchas gracias.